Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 en adelante. El tema de este estudio es el falso y el verdadero. En esta porción de la primera carta de Juan, él habla del anticristo y el Hijo de Dios, de los que se apartan de la fe y los que permanecen en la fe, del engaño del diablo y la unción del Espíritu Santo, de la mentira y la verdad, y la vergüenza y la confianza. Son cinco contrastes entre el negativo y el positivo, entre el falso y el verdadero. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, el apóstol dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Dice Juan, eso es lo que me hace feliz, saber que mis hijos en la fe, los creyentes, andan en la verdad. Cuando andamos en la verdad, andamos en la luz, no en las tinieblas. Cuando andamos en la verdad, andamos con Dios, porque Él es la verdad y Él es la luz. Cuando andamos en la verdad, podemos reconocer los ataques y tentaciones de Satanás y resistirlos victoriosamente. Entonces, veamos estos 5 contrastes entre lo falso y lo verdadero. Primero, Juan habla del anticristo y el Hijo de Dios. Versículo 18, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, versículo 22 y versículo 23. Dice así: hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es porque Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Hay que reconocer a Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Ahora, la palabra anticristo significa contra Cristo o en vez de Cristo, en el lugar de Cristo. Sabemos que hay muchos falsos profetas y maestros que están contra Cristo y quieren reemplazar a Cristo con su propia persona. Todos estos son anticristos, dice Juan. Estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, después del rapto, o sea, cuando la iglesia es llevada al cielo, cuando Cristo venga a la tierra y nos lleve al cielo, entonces, cuando empieza la tribulación, el anticristo de la tribulación, el hombre de pecado, aparecerá y gobernará al mundo por 7 años. Este hombre recibirá su poder de Satanás y referimos a este hombre como el anticristo. El anticristo de la tribulación, o sea, este mismo hombre, negará a Cristo y se sentará en el templo en Jerusalén y obligará a todos a adorarle a él. Y si no quieren adorarlo, entonces serán muertos. Ahora, Juan dice que no debemos escuchar a los anticristos de hoy. Cualquier persona que predica su propia palabra y niega la palabra de Dios es un anticristo. Es contra Cristo. Debemos rechazar las enseñanzas de tales personas. En segundo lugar, Juan habla de los que se apartan de la fe y los que permanecen en la fe. Dice versículo 19, él habla de los que salieron y los que permanecieron. Voy a leerlo, versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Versículo 24 también.
que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el cristianismo siempre habrán personas que hacen una profesión de fe en Jesucristo con su boca, pero después de un tiempo se volverán atrás a la vida de pecado, de maldad, la vida que llevaban anteriormente. ¿Por qué? Porque han hecho profesión solo de boca y no un cambio de corazón. Es una falsa profesión. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, sin añadir nada. No es por obras, no es por bautismo, no es por ofrendas, no es por buenas obras. No, somos salvos por medio de la fe. El malhechor en la cruz, que se arrepintió y confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, fue al cielo. Pero una fe verdadera que nos salva es una fe que dará evidencia de nuestra salvación también por medio de una vida cambiada, por medio de las buenas obras y la fidelidad a Dios. Recuerde esto, somos salvos por la fe en aquel momento cuando aceptamos a Cristo, pero esta fe viva resulta en buenas obras y fidelidad a Dios. Una persona que dice que ama a Dios y sigue a Jesucristo, pero vive en pecado, en vez de seguir verdaderamente a Jesucristo, vive en pecado y no quiere transformar su vida, es un creyente falso. Como dijo Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Tiene una vida transformada. Ahora, aquel que permanece fiel es una persona que depende de Dios para fortalecerle y sigue la dirección del Espíritu Santo que mora en su vida. Este sí es el cristiano verdadero. Santiago también dice en su carta que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero aquel que es fiel en la prueba recibirá la corona de vida. Bueno, Juan continúa hablando entre lo negativo y lo positivo con una tercera cosa. Él habla del engaño del diablo y la unción del Espíritu Santo. 1 de Juan 2:20 dice así. Pero ustedes tienen la unción del Santo, hablando de la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la presencia, la morada del Espíritu Santo cuando uno recibe a Cristo. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Versículo 21. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, versículo 26. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él, o sea, la venida del Espíritu Santo a su vida, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él le ha enseñado. O sea, escuche la enseñanza, escuche la voz del Espíritu Santo, escuche la palabra de Dios y permita que esto sea permanente en su vida. Jesús hizo la promesa a sus discípulos que al regresar Jesús al cielo, que Él enviaría el otro Consolador. Y 10 días más tarde vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él vino para morar en la vida de cada creyente. Y desde aquel entonces, desde el día de Pentecostés en adelante hasta el día de hoy, cuando una persona acepta por fe a Jesucristo, cuando recibe a Jesús como su Salvador,
el Espíritu Santo viene a morar en su vida para sellarle, para garantizar su salvación hasta el día que Cristo venga. Ahora, por otro lado, el autor de todo engaño es el diablo. Él empezó su obra de engaño siglos atrás en el cielo cuando él engañó a una tercera parte de los ángeles para seguirle a él en su rebelión contra Dios. Lucero, el gran ángel, se rebeló contra Dios y se hizo Satanás. Y él llevó consigo en esta rebelión una tercera parte de los ángeles. Las otras dos terceras partes de los ángeles se mantuvieron fieles a Dios. Luego él continuó su obra de engaño en el huerto de Edén, con Eva primero, y Adán también comió del fruto prohibido. Y después de 6,000 años de historia humana, todavía el diablo sigue con su obra malvada de engaño. Él es el padre de toda mentira y engaño. Pero el creyente, el que cree en Cristo Jesús, puede depender del Espíritu Santo que vive en su vida para guiarle y darle dirección y protección del engaño del diablo. Más de una vez, yo, en mi vida personal, al escuchar las palabras mentirosas de un engañador, el Espíritu Santo me ha dado dirección, cautela. Uno siente algo que rechaza lo que aquella persona ha dicho, porque es palabra de mentira. Las palabras mentirosas de esa persona que es controlada por el diablo. Esta es la unción que nosotros tenemos como hijos de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que habla Juan aquí. Cada creyente tiene la unción, la hemos recibido del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo permanece en nosotros y debemos permanecer en Él, escuchándole, obedeciendo lo que Él indica para nuestras vidas. Luego Juan continúa hablando de otro negativo y positivo, la mentira y la verdad. Versículo 21. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la mentira no viene de la verdad. La mentira viene del diablo. La verdad viene del Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí vemos la confrontación entre la mentira y la verdad. En la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, tenemos un gran ejemplo. El diablo era la mentira y Jesús era la verdad. Pero la verdad triunfó, ganó la victoria sobre la tentación del mentiroso Satanás. Al final de la cuenta, siempre la verdad gana. Ahora, muchas personas hoy día creen la mentira. Y el diablo es el padre o el autor de toda mentira. Mentiras acerca del cielo y el infierno. Algunos dicen, no hay infierno. Eso es una mentira del diablo, porque sí hay. Jesús dijo que hay. Mentiras acerca del matrimonio y la inmoralidad. Algunos creen que deben de vivir una vida suelta, conviviendo con cualquier número de personas. Pero esa es inmoralidad y es una mentira del diablo, mientras que Dios bendice el matrimonio, el hombre con una mujer formando una familia. La mentira acerca de la honestidad y la estafa. ¿Cuántas personas hemos visto en nuestras vidas, en la política, en el negocio, hasta en la misma iglesia, que se dedica a la estafa, la mentira, el robo? Hasta Jesús mismo tuvo uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, que era un mentiroso, un ladrón, porque él robaba de la tesorería de los discípulos. Pero ahí está esa lucha entre la mentira
y la verdad. La verdad ganará. Debemos de siempre hablar la verdad. La lista no tiene fin. Podemos nombrar muchas comparaciones entre la mentira y la verdad. Pero como ya hemos dicho, Jesús es el camino, la vida y la verdad. Por tanto, escuche la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es la verdad. Jesús nunca nos va a engañar, sino que Él siempre nos guiará en la verdad. Bueno, por último, Juan habla de una cosa más entre lo falso y lo verdadero, entre lo negativo y lo positivo. Y esto es la vergüenza y la confianza. Y habla de esto en versículo 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza y cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados. El próximo evento profético para ocurrir es el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo vendrá del cielo con las almas de todo creyente que ya ha muerto y ya ha ido a la presencia del Señor. Luego Él va a resucitar a los cuerpos de aquellos creyentes muertos, va a reunir el alma con el cuerpo glorificado, transformado. Luego nosotros que vivimos, que somos creyentes, seremos también arrebatados y glorificados, y juntos iremos a la presencia del Señor y estaremos con Él en el cielo. Ahora Juan dice, debemos de permanecer en el Señor para que cuando Él se manifieste, cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Juan nos anima a permanecer en el Señor Jesucristo y vivir nuestras vidas en obediencia a su palabra. Y así podemos recibirlo con brazos abiertos. ¿Sabe? El creyente que anda en pecado, cuando Cristo viene, pues aquel creyente va a sentir vergüenza. Él es creyente, él es hijo de Dios, pero anda en algo que no agrada a Dios, entonces va a sentir vergüenza, porque el Señor vino y no lo encontró preparado. Bueno, en este estudio hemos visto 5 puntos importantes que hace contraste entre lo falso y lo verdadero. Hermano, hermana mía en la fe, caminemos en la verdad. Sigamos las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto y trae consigo la recompensa que nos dará a cada uno de nosotros. Y si todavía, oyente, si todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, haga esta decisión hoy. Ore al Señor. Pídale perdón por sus pecados. Luego recíbalo por fe en su corazón. Y Él le dará vida eterna. Dice el mismo Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La vida se encuentra en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y que apliquemos estas verdades a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Utilice este estudio para la gloria tuya y que cada oyente pueda recibir bendición de lo que hemos compartido hoy de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que Dios le bendiga y hasta el próximo.